Sabemos que le hacía especial ilusión venir hoy aquí, pero sus compromisos profesionales le han obligado a estar en Latinoamérica. Le agradecemos muchísimo a Marga que haya enviado su ponencia. Marga Cañadas es doctora en terapia ocupacional y directora del Centro de Atención Temprana La Alquería, profesora de la Universidad Católica de Valencia y es nuestra experta de cabecera en el trabajo con niños y niñas con autismo. Buenos días. Es un placer para mí poder compartir hoy el 30 aniversario de la entidad Apanate. Enhorabuena a todas las personas que forman la comunidad de Apanate y permítanme agradecer la invitación. Siento mucho no poder estar hoy con ustedes, pero a veces saben que el trabajo y la responsabilidad hace que nos tengamos que encontrar en otros lugares. Por eso, el motivo de que hoy me encuentre de manera virtual. En esta ocasión vamos a hablar de cómo acompañar a personas de apoyo. En concreto, vamos a hablar de la ciencia y de cómo a través de la ciencia y de la evidencia más actual deben de ser las prácticas en la intervención y con los cuidadores. Sabemos que los niños, tengan o no autismos, aprenden todos de la misma manera. Es cierto que todas las personas mayores fuimos al principio niños, aunque pocas de ellos nos acordamos. ¿Cómo aprenden los niños? Desde hace años, la neurociencia nos está diciendo que es importante basarnos en cuáles sean los intereses y las prioridades de estos. La mejor manera de aprender es generalizar en las rutinas y en base a la disponibilidad de la familia versus cuidadores, se pueden aprovechar como oportunidad cada una de esas rutinas para que el niño aprenda o para extinguir una conducta. Y por supuesto, la mejor manera de aprender es cuando los padres se sienten seguros al usar estrategias que favorecen el desarrollo de sus hijos. En la intervención, sabemos que desde las últimas décadas se habla más de la poca importancia que tiene el número de horas en las intervenciones. Hace años se hablaba de las 40 horas de intervención, estando hoy en un momento en que se nos dice que si bien no es tan importante el número de horas, sí que lo es en sí la calidad de las interacciones entre el adulto y el niño como oportunidad de aprendizaje. Funcionarán si los objetivos están ajustados al desarrollo del niño y a sus intereses. Se usan las habilidades en la vida diaria y los cuidadores incorporan estrategias para alcanzar los objetivos en su vida cotidiana. Es cierto que muchos profesionales que se han formado para trabajar en niños con autismo tienen formación acerca de la intervención directa niño-adulto-profesional, pero poca formación se nos ha dado para poder interaccionar con los cuidadores principales de los niños. Hoy en día sabemos que ambas cosas son importantes y que frente a una intervención o coaching directiva, decirle a los padres lo que deben de hacer, funciona mucho mejor reforzar el uso de estrategias en los entornos naturales de aprendizaje. Seguramente para todos se ha conocido el documento que pueden ver ahí. Odon y su equipo, en el año 2020, publicó la última versión acerca de las prácticas recomendadas en personas con autismo. Actualmente también pueden visitar dentro del Frank Porter, el Instituto de Investigación en Autismo, diferentes módulos de formación acerca de las 28 evidencias que se consideran importantes a la hora de realizar prácticas recomendadas. En ARFID van a encontrar módulos de formación de manera totalmente gratuita para cada una de esas prácticas recomendadas. Incluso en los últimos meses han incorporado formación tanto para los profesionales de apoyo, por ejemplo, en las aulas que están con los niños, así como prácticas de intervención en la etapa de los más pequeños, en lo que sería la atención temprana. Por supuesto, dentro de estas 28 prácticas recomendadas va a estar la intervención mediada por las familias, o lo que llamamos prácticas centradas en la familia, y la importancia de los entornos naturales como contexto para la intervención. ¿Qué nos dicen los estudios desde hace ya muchísimos años? Si hiciéramos una proporción directa de las horas que un profesional está de manera directa con un niño y con su familia y el número de horas que el niño va a pasar fuera de lo que es el contexto de la intervención con el profesional, el porcentaje, como pueden ver, es realmente altísimo.
Un niño que pasa una media de 2 o 3 horas a la semana con un profesional, o a veces incluso más, sabemos que son muchas más las oportunidades de aprendizaje que va a tener a lo largo del día para poner en práctica las estrategias que favorezcan su desarrollo. Por supuesto, las rutinas van a depender de cada familia, va a depender de los intereses y las necesidades de los niños. Y lo más importante es que este 2%, que a veces puede ser más, que ven aquí de la intervención del profesional, no es que sobre, no es que no sea importante. Lo que ocurre es que ese tiempo debemos de aprovecharlo para que la familia y otros cuidadores adquieran competencias que puedan poner en práctica a lo largo de la semana y de las diferentes rutinas. Para mí siempre es importante pensar qué va a pasar después de, es decir, qué va a pasar cuando la persona, el niño, no esté con nosotros en la intervención. Incluso miren esta gráfica. En el último documento que ha sacado Australia acerca de las prácticas recomendadas en la intervención, se publicó ahora en 2024, ellos ya hablan de que las intervenciones terapéuticas, igual que anteriormente, ocupan muy poco tiempo. Otro porcentaje de tiempo es el que el chico está en la escuela, pero siempre la proporción de tiempo que se va a estar en el hogar o con los cuidadores informales va a ser mucho mayor. Quiero resaltar que justo este documento del cual les hablo, de las prácticas recomendadas en Australia, ya pasa de hablar de intervenciones en niños o atención temprana en niños, a hablar de apoyos en la primera infancia. Y esta terminología de apoyos para el desarrollo de la primera infancia surge como propuesta de las familias, que sentían que realmente la atención temprana o cualquier intervención que se haga es un apoyo para ellos. En cuanto a los apoyos, sabemos que las familias conceden mucha importancia a ese apoyo que se presta en el domicilio, lo que hace relevante contemplar este entorno natural como un espacio clave para el apoyo contextualizado y significativo a las familias y, por supuesto, para el desarrollo de sus hijos. Pero es cierto que muchas veces la familia, cuando hablamos del contexto natural, es un espacio donde, a pesar de sentir que los apoyos son más necesarios, es el lugar donde menos reciben estos apoyos. ¿Por qué es importante tener en cuenta el entorno natural y las opiniones de los cuidadores principales? Bueno, ahí pueden ver el oceanográfico de Valencia, de mi ciudad, y una época que salía mucho esta frase, ¿no?, de Isaac Newton: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. Creo que para todos, y sobre todo después de la pandemia, algo que nos dimos cuenta es que muchas veces lo que conocemos en una intervención, en una sesión que se realiza en un contexto concreto, como puede ser una clínica, no puede contemplar todo lo que está pasando fuera y lo que están realmente necesitando o viviendo cada familia con su hijo. Las familias sabemos que necesitan apoyo en las rutinas. Muchas veces se van a encontrar con situaciones en las que no saben qué hacer con su hijo. En mi caso, al menos una de las situaciones que más complica a los padres es el momento del supermercado. Esos espacios en los que realmente se encuentran con sus hijos y donde hay una cantidad de estímulos de todo tipo, a nivel sensorial, a nivel sensorial visual, a nivel auditivo, a nivel de olores, que la gente, la cantidad de personas que hay, que muchas veces se sienten, ¿dónde está aquí el profesional?, ¿no? Esa es la pregunta que ellos se hacen. Ni que contarles las situaciones que ocurren a veces en casa. Muchas veces también nos puede resultar fácil decirle a los padres lo que deberían hacer, pero ellos luego nos refieren muchas situaciones en las que les resulta bastante complejo poner en práctica esa teoría. Y sobre todo, cuando les decimos a los padres lo que deberían hacer, no podemos olvidar cómo va a ser cada padre o cada madre o cada cuidador. Existe una parte que es algo intrínseco en cada uno, que es cómo yo voy a responder a las necesidades de mi hijo. Hay familias que van a ser más protectoras, hay otras que en cambio van a ser más exigentes, otras que van a pensar o van a tener creencias acerca de la conducta del hijo y van a actuar de una manera u otra. Por lo tanto, el decir deberías a una familia pocas veces no va a funcionar.
Y en ocasiones lo que nos comentan las familias es que más que sentirse ellos con las confianzas en sus competencias, lo que sienten es que sus hijos hacen con ellos literalmente lo que quieren. Acaban cediendo, no porque realmente sean niños malcriados, ¿no? Hay padres que me cuentan, es que me dicen que lo que le ocurre a mi hijo es porque yo lo he malcriado mucho. Yo considero que no se trata de malcriar, lo que se trata es que las familias, cuando ven a su hijo con una conducta desafiante, ante una situación que no saben qué hacer, o ya no solamente una conducta desafiante, que les pide algo que no los entienden, que el niño llora, los padres lo que hacen es dar respuesta como pueden. Y eso da lugar a que a veces los niños, ¿no?, son los que van gestionando cada uno de los entornos, cada una de las conductas y no al contrario. ¿Qué situaciones pueden experimentar entonces las familias ante su falta, ¿no?, de habilidades para poder comunicarse o poder relacionarse con sus hijos? Sabemos que cuando hay una comprensión inadecuada del desarrollo, ¿no?, emocional y social del niño, va a provocar también cada vez más en el niño una desregulación, ¿no?, una insatisfacción también a la hora de responder a sus necesidades. Esto va a provocar estrés en el entorno, ¿no? Y lo que hace es que reduce la capacidad de respuesta de los padres también a responder. No sé cómo hablarte, no sé qué decirte, ya no sé lo que hacer, por lo tanto, muchas veces lo que hago es evitar, ¿no?, en la comunicación con él. Por supuesto, en ocasiones llegamos incluso a los problemas de salud mental en los cuidadores. Poca adaptación entre la capacidad de los padres y las características, necesidades y temperamento del niño. Y muchas veces pobre adaptación entre las experiencias que tiene la familia con las expectativas que va a poder tener la sociedad acerca de lo que es el desarrollo de un niño. En atención temprana, las prácticas recomendadas ya nos hablaban de que su objetivo es proporcionar apoyos y recursos para ayudar a los miembros de la familia y a los cuidadores a mejorar el aprendizaje y el desarrollo de los niños a través de oportunidades de aprendizaje cotidianas. Como pueden ver en esta definición, se habla de apoyos, se habla del desarrollo del niño, se habla de rutinas, de oportunidades en el aprendizaje cotidiano y no habla en ningún momento de que la práctica recomendada sea un número de horas de intervención concretas que un profesional tiene que hacer directamente con un niño. ¿Qué desafíos son los que nos encontramos realmente en la actualidad? Yo me he permitido poner algunas imágenes en las que seguramente alguno de los profesionales que estén hoy en la sala se puedan sentir identificados. En ocasiones, cuando hacemos actividades, pensamos, si entra la familia, el niño no hace nada. Los padres se anticipan a la respuesta del niño. Puede ser quizás esta imagen en la que vemos cómo la madre es la que está más concentrada, ¿no?, en poner las bolitas dentro del árbol y la niña, en cambio, lo único que está haciendo es mirando. Les tengo que decir que esta es una fotografía que tomé yo. Como podrán imaginar, cuando la niña llevaba un tiempo diciéndole que estuviera sentada, pero sin participar en nada, se levantó y salió corriendo. Aquí lo que ha ocurrido es que el profesional no ha sabido explicar a la familia que lo importante es que el niño participe, que la familia es la que tiene que hacer competencias para potenciar, ¿no?, que el niño se implique en esa actividad. Todo lo contrario, en ocasiones, los profesionales lo que pensábamos antes era que mejor que la familia no entrara, porque si entraba la familia, el niño no participaba. También hemos visto en ocasiones a esos padres que simplemente entran para estar de observadores, observadores mientras que el niño realiza una actividad con el terapeuta. En esta ocasión, incluso vemos que el cuidador ni siquiera está atento a lo que está haciendo el profesional. A veces decíamos, los profesionales hacen una actividad, el padre compra el mismo juguete y lo reproduce en casa. Pero hay ocasiones que incluso ni siquiera va a estar atento. El papá lo que entiende es, yo entro para dar seguridad, para ver lo que hace mi hijo, pero realmente esto es una labor, es una función de un profesional. Yo estoy simplemente como apoyo, por si hay una necesidad. Otras veces, aunque queramos que los padres participen con sus hijos, las familias pueden incluso sacar el móvil. Esto es algún comentario que a veces hemos escuchado. Los padres entran, pero acaban sacando el móvil. Yo siempre digo que cuando veamos que un padre saque el móvil, tendremos que preguntarnos, ¿qué competencias nos faltan a los profesionales? ¿Qué es lo que ha hecho que el padre, en lugar de entender que su rol es participar con su hijo para sentirse competente en sus competencias, saca el móvil para poder entretenerse?
Y de igual modo, tampoco es realizar una intervención implicar a los padres con una serie de materiales que pueden ser bonitos, pueden ser atractivos, pero que realmente luego las familias poco van a identificar estos materiales con su contexto rutinario, con sus rutinas, con su casa o incluso el propio parque realmente donde están sus hijos. ¿Cuál ha sido realmente el cambio en la intervención? El más importante ha sido ver cómo el profesional cambiaba, de identificar las necesidades del niño basadas en su evaluación, es decir, yo cojo al niño, yo lo voy a evaluar, en ocasiones incluso sin estar presente la familia, y de ahí sacaba un plan de intervención, a pasar a un enfoque en el que el profesional lo más importante va a ser recoger las fortalezas y las necesidades del niño tal y como las expresan las familias. Todos los que estamos hoy aquí sabemos que dar al niño un diagnóstico de autismo no nos va a determinar en sí qué es lo que le gusta al niño, cuál es su fortaleza, incluso en qué momento del día vamos a poder ver esa fortaleza. El autismo es importante para tener un diagnóstico y sabemos que el diagnóstico va a marcar muchas cosas. No obstante, sabemos también que hay niños que a lo largo del día seguramente podamos decir, es un niño con autismo, nivel 1, en otro momento nivel 2, en otro momento nivel 3 de apoyo. Realmente lo importante es, junto con los cuidadores, que son quien va a estar con la familia, con el niño, ver cuáles son las necesidades y en qué momento poner en práctica intervenciones. Otro cambio en la intervención es que el profesional antes desarrollaba un plan y en base a ese plan hace sesiones para mejorar las dificultades del niño. Ejemplo, ya tengo el plan, ahora le digo a los padres que me lo tienen que traer lunes, martes, miércoles, etcétera, para que yo pueda poner en práctica estrategias. El gran cambio está en que ahora el profesional, junto con la familia y basándose en las rutinas de estos, van a ver en qué momento va a ser el mejor, qué preferencias tiene el niño y la familia y qué materiales existen en la casa que puedan ser útiles para el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Otro de los cambios es decirle a los padres cuántas y la cantidad de horas de terapia que el niño necesita. Ahora pasamos más bien a consensuar con la familia la frecuencia que le gustaría tener, qué días serían los idóneos y dónde realizar la intervención. No hay una tabla que nos diga qué número de profesionales y cuántas horas a la semana necesita un niño para favorecer y potenciar su aprendizaje y desarrollo. En cambio, lo que sí que sabemos es que es importante que los padres consideren qué momentos van a tener ellos para poder poner en práctica esas estrategias para que su niño se desarrolle. Y sobre todo, la necesidad de ellos para sentirse con la confianza suficiente para usar las estrategias. Y en base a eso, las necesidades que ellos vean que nosotros son momentos en que les vamos a poder aportar algo para que se sientan con mayor habilidades, serán los momentos en los que nos encontraremos. Otro cambio es que antes el profesional realizaba intervenciones directamente con el niño y ahora el profesional apoya las interacciones padre-hijo en las actividades diarias. Antes se necesitaba experiencia en proporcionar evaluación e intervención, lo que hablábamos con anterioridad, qué estrategias funcionan mejor para las personas con autismo. Hoy en día decimos, no solamente hace falta estrategias que sean importantes para las personas con autismo, es importante saber trabajar con los adultos que apoyan a las personas con autismo. De igual manera, antes montábamos salas, yo como terapeuta ocupacional, ¿no? Montaba las salas de integración sensorial para ayudar al niño a desarrollar nuevas habilidades. Hoy en día sabemos de la importancia que, por supuesto, en cualquier parque, en la casa, yendo a la escuela, dentro del contexto educativo, en casa de los abuelos, etcétera, se pueden planificar intervenciones en esas rutinas y con los materiales que ahí existan. Siempre digo, y cada vez me voy dando cuenta más, que para realizar una intervención lo único que necesito es un cuidador y un niño. Antes se hacían sugerencias a los padres de lo que les gustaría trabajar, ¿no? Durante la sesión, les daban incluso un listado de pautas. Hoy en día lo que hacemos es apoyar a los padres para asegurarnos que esas estrategias se ponen en práctica en las rutinas. Se concebía el tratamiento como el espacio, ¿no? En el cual se hacía la intervención con el niño.
Hoy en día no se usa la palabra tratamiento. Ya comentaba antes que incluso en Australia se habla de apoyo al desarrollo del niño, ¿no? Son oportunidades en las que el profesional apoya el desarrollo de los niños. Y sobre todo se concibe la intervención como oportunidades de aprendizaje que ocurren en los entornos naturales. Se escribían notas, ¿no? Cuando dábamos los informes a las familias. ¿En base a qué? A lo que había ocurrido en la clínica. Hoy en día esa evaluación, ese progreso se puede medir en base a lo que nos cuentan las familias, en base a lo que ha ocurrido en la semana. Es decir, cada vez que empieza una sesión, lo importante es preguntar a la familia, ¿qué tal ha ido esta semana con las estrategias que estuvimos practicando? Y por último, si bien antes el profesional decidía el tiempo que iba a durar la intervención en reglas a su estado, el dinero a veces de la familia, las respuestas y la asistencia del niño, hoy en día el profesional decide el tiempo de la intervención en términos de objetivos de la familia. Comenta con ellos periódicamente la continuidad o el cambio necesario, el cambio de frecuencia o bien muchas veces otras opciones o necesidad de profesionales. Esto puede ser dentro de una clínica, no hace falta muchas veces irse al contexto, lo que estamos hablando. Por supuesto, luego esto hay que pensar con la familia cómo reproducirlo en el entorno natural. Pero miren la triada. La triada, como pueden ver, no es que el niño esté con el profesional. Aquí me pueden ver a mí. Realmente lo importante va a ser que el niño tenga interacciones de calidad con el cuidador. Y el profesional lo que tiene es que asegurar que se van a producir estas interacciones de calidad. Miren esa imagen. Es un niño con autismo en el cual le encanta mirar a la hermana. ¿Qué ha hecho falta para la intervención? Un bebé y el niño con autismo. El profesional no va a ser un maestro que envía tareas para casa, sino más bien es un provocador. Un provocador que aquí, ¿qué es lo que ha hecho? Ayudar a la familia a identificar cuál era el objetivo y qué estrategias puede hacer en casa. Si aquí lo que quiero trabajar es la atención conjunta, la comunicación, qué mejor manera, y además con el contexto, era un contexto donde había pocas oportunidades, ¿no? Y materiales de aprendizaje, aprovechar a un propio hermano, ¿no? Para trabajar esta interacción. Y nunca olviden que esto es importante porque el proceso de desarrollar e implementar un plan de apoyos junto a la familia es más importante que el producto. ¿Quién sabe cuál va a ser el producto final? ¿Cuántas veces las familias nos preguntan, ¿crees que hablará? ¿Crees que podrá escribir? ¿Crees que podrá leer? ¿Cree que podrá el día de mañana ser autónomo? En ese momento, lo único que yo puedo decirles es que yo no sé dónde va a llegar su hijo, pero que es cierto que si desarrollamos e implementamos juntos un plan, que sean estrategias para poner en práctica cada una de las rutinas, seguramente el día de mañana tendremos mejores resultados. Permítanme esta consideración final para terminar. Si cambiamos el inicio de la historia, cambiamos la historia entera. Muchas gracias por su atención y les deseo muchos años más a Panate. Un saludo.